Y no construyeron solo un fuerte, construyeron 9, una red defensiva de fortalezas militares que protegían toda la orilla sur. Tan poderosa e invencible que algunas perviven aún hoy. En Portchester, cerca de Portsmouth, se encuentra una de esas poderosas fortalezas. Aunque el fuerte se ha ido adaptando con el paso de los años, estos son los muros que construyeron los romanos hace 1500 años. Pero en el siglo V esta gran fortaleza estaba desprotegida. El ejército romano se había ido, dejando una Bretaña vulnerable. Para cubrir el hueco, una red de mercenarios había empezado a ofrecer protección a los asustados británicos. Marco había sido un soldado romano, pero cuando su legión abandonó Bretaña, él desertó. Tenía un buen motivo para quedarse. Y pronto encontró trabajo con Quinto. Con los bárbaros vagando por la campiña, su nuevo patrón teme por sus bienes. Si los bárbaros llegan a la villa de Quinto, su tesoro corre peligro. Así que le ha dado a su nuevo guardaespaldas, Marco, todo su dinero y sus joyas y le ha ordenado que los entierre. Los británicos más ricos tenían que estar muy preocupados cuando el ejército romano se fue, porque quedaban expuestos a los bandidos que entraban y salían, y también a las rebeliones dentro de la isla. Y muchos de esos ricos enterraron sus riquezas, presumiblemente confiando en volver cuando llegasen tiempos mejores, pero no fue así. Sabemos que hombres como Quinto enterraron sus tesoros porque los hemos encontrado. En 1992, un hombre que buscaba un martillo en un campo de Suffolk encontró en su lugar bronce, plata y oro. Un tesoro con un valor superior al 1.000.000 de libras, en el que entre miles de monedas romanas había también preciosas joyas y vajillas. Había incluso un pimentero de plata y oro con forma de emperatriz. Y hasta un tigre de plata. De valor incalculable hoy, pero sin valor para quienes lo enterraron. En el siglo V el estilo de vida romano no podía sostenerse. Finalmente, el poder de las élites británico-romanas dio paso al dominio sajón. El único relato de esa transición procede de un monje llamado Gildas. Las espadas brillaban y el fuego lo quemaba todo. En mitad de las calles yacían los restos de las ciudades, muros caídos, altares sagrados y fragmentos de cuerpos humanos, cubiertos por resplandecientes coágulos de roja sangre, como si hubiesen sido mutilados. Y esa pobre gente no tenía otra posibilidad de ser enterrados que bajo los escombros de sus casas. El relato de Gildas es una versión escabrosa de lo que pudo haber pasado. Lo único que sabemos seguro es que los británicos del sur acabaron siendo gobernados por los reyes anglosajones. La luz de la civilización se apagó. En Bretaña, oleadas de invasores germánicos echaron abajo todos los logros del Imperio Romano. Por todo el imperio, el poder romano se fue gradualmente desintegrando a medida que una provincia tras otra escapaba al control del emperador. A finales del siglo V, vemos que el papel de los bárbaros ha cambiado. Ahora se apropian de las instituciones del Imperio Romano y las convierten en reinos, en los que destaca la figura del rey bárbaro en lugar del emperador romano. Y finalmente también Roma fue conquistada. Otra tribu bárbara, los ostrogodos, ocupó la antigua capital. Y esta vez, para quedarse. El mundo romano había cambiado para siempre. Sus 600 años como primera potencia del mundo se habían acabado.
Su imperio había muerto. Pero todavía hoy, Roma es un lugar de inmenso poder, gracias al duradero legado que aún influencia las vidas de cada uno de nosotros: el cristianismo. Tras casi 600 años de dominio incuestionable, el Imperio Romano se ha hundido. No con un estallido, sino con un quejido. Pero su caída sacudirá a la civilización durante siglos. En el siglo VI, el imperio que una vez había unificado al mundo conocido se ha desmoronado, sustituido por el poder bárbaro. Los romanos habían traído a muchos un nivel de prosperidad sin precedentes, y los bárbaros que derribaron sus fronteras lo hicieron en parte porque también querían vivir como romanos. La caída de Roma es innegable. La parte occidental del Imperio Romano cayó en poder de las tribus germánicas. Pero lo más interesante es que en toda la parte occidental, estas tribus germánicas mantuvieron las estructuras que habían encontrado. Así que, aunque de formas diferentes, el legado de Roma se conserva. Los romanos crearon un mundo extraordinario y único, a una escala tan impresionante y enorme que incluso cuando Roma empezó a desmoronarse de diferentes maneras, la gente seguía considerándola como su modelo. Y eso creó lo que hoy conocemos como civilización occidental. Ahora, en el siglo VI, puede que los godos vivan como romanos, pero los propios romanos no. Algo ha cambiado el estilo de vida romano de forma fundamental. No es la pérdida del emperador ni los bárbaros, es el cristianismo. Durante años, la nueva religión ha ido arrinconando al paganismo y transformando a Roma. El cristianismo empezó como una misteriosa religión oriental más. Había unas cuantas por entonces. Pero al final el cristianismo ganó. Se puso por delante de todas ellas y las derrotó. Y las derrotó como Dios manda. Este es Sexto, un típico joven de esta nueva era. Dentro de 48 horas va a ser bautizado. Pero no piensa en salvar su alma, sino en el negocio familiar y en impresionar a su devoto padre. Por desgracia, el estilo de vida cristiano no se corresponde con el suyo. Tendrá que remar contracorriente. En el siglo VI, Roma era una ciudad profundamente cristiana, y dentro de la ciudad, amplias zonas del antiguo centro estaban dominadas por iglesias cristianas. Hoy San Clemente es uno de los lugares más extraordinarios de Roma. Aunque parece una basílica medieval, esconde una historia increíble. Bajo su suelo de mármol reposan los cimientos de una muy temprana iglesia cristiana. En la época en que se construyó en el siglo IV, Jesucristo ya había tomado la delantera. El cristianismo era tan popular que esta iglesia fue construida encima de un templo pagano. El triunfo definitivo frente a su gran competidor, el mitraísmo. Este culto a la fertilidad masculina se sustentaba en la adoración de Mitra, un dios sol pagano. Aquí le vemos matando a un toro, un momento clave en la mitología de este culto. Durante 300 años fue una de las religiones más populares de Roma. Los romanos tenían claro que cada uno podía venerar a quien quisiese, siempre que respetase a los dioses de Roma y no practicase sacrificios humanos. Eso significa que la gente tenía control sobre sus prácticas y creencias religiosas. Pero Mitra no pudo competir con Jesús y su promesa de vida eterna.
especialmente después de que recibiese el apoyo de diversos emperadores. El cristianismo se fue convirtiendo en la principal religión de Roma, hasta que un edicto declaró que era la única religión, que los templos paganos debían ser destruidos y que el culto pagano era ilegal. Creo que hay dos razones que explican el despegue del cristianismo. La primera es que la gente ha perdido la fe en la sociedad y quiere creer en algo más. Y el mensaje que Jesús había dejado era sencillo y convincente. Y la segunda es que fue en la época en que el imperio se hundía cuando aparecieron las primeras Biblias. Y con el apoyo de la existencia del libro y la necesidad de la gente de creer en algo, no es extraño que el cristianismo triunfase. Pero no todo el mundo abrazó el cristianismo con entusiasmo. Esperemos que papi no se entere de dónde ha pasado la tarde Sexto. Ha estado en el estadio, en las carreras de cuadrigas. Desde principios del siglo V estaban prohibidos los combates de gladiadores, pero los ciudadanos aún podían ver a sus corredores favoritos tirando de los caballos. Ver los combates de gladiadores, ver las carreras de cuadrigas, ver quizá los cuerpos desnudos en el teatro. Todo eso estaba calculado para provocar las emociones más básicas, el tipo de emociones físicas que los obispos cristianos querían suprimir. Antes de su bautismo, Sexto intenta compensar toda una vida de pecado. Su sacerdote le ha dicho que el Todopoderoso no tendrá en cuenta sus pecadillos hasta que Sexto no sea miembro de la Iglesia. No todo el mundo lo ve así, especialmente su padre. Durante siglos, todos los romanos, hombres y mujeres, han visto el sexo como algo que celebrar y de lo que reírse. Pero ahora los cristianos creen que hay que suprimir las pasiones del cuerpo para salvar el alma. La Iglesia predica que el sexo no está permitido si no es entre marido y mujer y solo con el fin de concebir un hijo. Así que el sexo por diversión es un pecado. Vosotros dos, ya basta. El encargado de asegurarse de que Sexto se acueste solo es Xavian, uno de los esclavos de la familia. Roma tiene muchos menos esclavos, pero eso se debe más a la falta de gente a la que conquistar que a ninguna cruzada cristiana. Y hay reglas nuevas. Está prohibido pegar y marcar a los esclavos. No me parece que sea tan raro que una sociedad cristiana aceptase la esclavitud, porque la noción del cristianismo no tenía nada que ver con eliminar los estratos sociales, sino con ser cortés con los demás, generoso, amable, no abusar de la gente. No creo que ellos viesen un contraste tan fuerte entre la larga tradición de los esclavos y la nueva religión cristiana. El cristianismo era la nueva superpotencia. Y otro tipo de emperador gobernaba la vida de sus súbditos. Se llamaba el Papa. 1400 años después, la Roma que un día estuvo dominada por torres, templos y acueductos paganos, aún conserva los campanarios, las agujas y las cruces. Sobre todas ellas destaca la gran catedral de San Pedro, lugar de peregrinación para millones de católicos. Construida sobre una antigua basílica, hoy es el símbolo del poder cristiano. Sus columnas y su enorme cúpula rinden tributo a la arquitectura clásica. Pero aún queda otro símbolo aún mayor del poder y la gloria imperial de Roma. Enterrado bajo la sinuosa